hacer esta carita súper fácil. Mirad, vamos a necesitar lápiz pastel en color marrón, el número 032, en color blanco también, un bolígrafo permanente de 0,4 milímetros también en color marrón, pintura acrílica blanca y negra, un pincel y un colorete para aplicarlo, así, de los que tenemos para nosotras, de los que utilizamos para nosotras, y también un bolígrafo borrable y, como no, nuestra regla de círculos, también un trocito de lana o de hilo para hacer las separaciones de la carita. Mira, vamos a coger aquí, vamos a poner el centro. En la parte del centro vamos a bajar como 1 centímetro, más o menos. Y ahora vamos a poner nuestro hilo. Y así tendremos ubicada la parte de la carita. Mirad, a 1,5 centímetros desde el centro vamos a poner una marca. Y a 1,5 centímetros del centro otra marca. Vamos a poner aquí una línea hacia arriba y una hacia el lateral. Así nos va a resultar más fácil colocar la regla. Cogemos el número 17 y lo ponemos de forma que nos coincida un lateral y otro en la línea que tenemos marcada. Y aquí ubicamos el ojito. Ahora a 1 centímetro vamos a ponerle una marca y aquí le vamos a hacer una nariz pequeñita, y a 2,5 centímetros vamos a ponerle aquí, a 2 centímetros le vamos a hacer otra marca y vamos a coger el número 24 y vamos a ponerlo, lo voy a poner abajo para hacer un poco más de fuerza. Con el número 24 lo ubicamos aquí en el centro y marcamos la sonrisa. Y esta es la carita. Aquí le vamos a hacer una ceja y aquí otra. Y las pestañas. Así, aquí vamos a bajar un poquito, bajamos y subimos. Y así nos quedará. Vamos a hacer unas pequitas si queréis. Mirad, qué graciosa. Queda muy simpática. Y bueno, ahora simplemente vamos a quitar todas estas marcas y vamos a empezar a pintar. Pondremos un poquito de color negro y se me olvidó el pincel para aplicar la pintura. Es un pincel que utilizo, es de silicona y lo compro en bazares. Lo compro en la zona donde venden las cositas para decorar las uñas y la verdad es que va bastante bien. A mí me gusta mucho. Mirad, lo venden así, me cuesta 4,95, trae 5 pinceles y cada uno tiene una forma diferente, una punta distinta. Espero que lo veáis bien. Es un poco complicado de sacarlos porque se quedan pegados. Voy a intentarlo.
y así lo veis más detalladamente. Trae un plástico súper duro. Son muy fáciles de limpiar y la verdad es que no se estropean tanto como el pincel de pelito. Mirad, son estos. ¿Veis? Tienen puntas distintas, algunas son puntas muy finitas, otras son más anchas. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a coger pintura negra, vamos a poner aquí en el centro y la vamos a ir arrastrando hasta la parte exterior, sin salir de la zona que tenemos marcada. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Con el lápiz marrón vamos a hacerle la nariz y la boquita. Con el lápiz blanco le vamos a dar un poquito de luz. Lo haremos justo encima de la nariz y justo debajo de la boquita. Ahora, mientras seca, porque tardará un ratito, vamos a darle colorete. Ya sabéis, como si no hubiera un mañana. Y con lo que nos sobra daremos por la parte de abajo y por la parte de arriba. Ahora vamos a hacerle las cejas también con el lápiz marrón. Y esta la voy a hacer un poquito más arriba. Y vamos a hacerle también la parte de las pestañas. Voy a intentar no tocar la pintura negra porque está muy blandita todavía. Y vamos a hacer también las pecas. Y ahora vamos a esperar que seque un poquito para hacerle los puntos de luz. Mirad, con el buril más gordito vamos a coger un poquito de pintura blanca y le vamos a poner uno aquí y otro aquí. Y ahora con el más finito le haremos uno aquí y otro aquí. Mirad cómo cambia, queda súper bonita. Y ahora vamos a coger un poquito
con el finito y le vamos a hacer aquí un pequeño rayajo que le va a dar también más luz. Y aquí también. Y ahora vamos a esperar que seque. ¿Qué os parece la carita? Va quedando bonita, ¿eh? Cuando esté seca le quitaré toda la marca de bolígrafo borrable y estará preparada para colocársela al cuerpo. Vamos a tener un poquito de paciencia y podemos continuar. Bien, pues vamos a ponerle la cabecita. Mirad, vamos a coger la cabecita de esta pequeña y la vamos a poner como a un dedo, porque es una forma de ver si la muñequita queréis que aparente más edad, es subirle la carita. Si queréis que aparente más bebé, se la bajáis. Yo la voy a poner a un dedo, que es donde yo creo que a mí me parece que en esta ocasión esta pequeña quedará más chula. Le cosemos la cabecita y os comento que la forma de coser la cabeza dejándole la parte de arriba en costura y después cerrando es que si nos equivocamos pintando siempre tenemos la parte de atrás para seguir haciendo otra nueva muñequita, otra nueva expresión, pero sin necesidad de estropear tejidos ni materiales. Es un truqui que es bueno que lo sepamos todas y así nos ayuda un poco más. Los materiales son caros, las horas que trabajamos haciendo una muñeca no están pagadas y bueno, pues si podemos ahorrar un poquito de ambas cosas, mejor que mejor. ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios y así sabré vuestra opinión. Mirad, vamos a ir cosiendo de un lado y de otro, dando unas buenas puntadas y cogiendo bastante tejido para que la cabecita quede bien sujeta. Daremos tantas puntadas como sean necesarias hasta que veamos que está firme. Miramos por delante y la vamos colocando de forma que nos quede lo más bonita posible. Y ahora le haremos la técnica del bolsillo, que os voy a dejar el vídeo que hice sobre ella y que es una técnica que he desarrollado durante el tiempo que llevo haciendo muñequitas y que consiste en darle movimiento lateral e inclinado a las cabezas. La podemos hacer para cualquier tipo de muñecas y la podemos hacer para cualquier tamaño. Os recomiendo que la hagáis porque la verdad es que queda súper bonita. Yo voy a preparar mi técnica del bolsillo y enseguida vuelvo con vosotras. Pues ya está, ya tengo hecha la técnica del bolsillo, como veis queda súper bonita. Y ahora quiero que veáis el efecto que tiene cuando ponemos las cabecitas dándole movimiento. Ya os dije que es lateral e inclinado. ¿Veis? Y de esta forma tan sencilla conseguimos que las muñecas tengan un poquito más de vida. Y ahora vamos a peinar a esta lindura.